adultos mayores. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Patricia Aguilar, ella es de la Fundación Punto de Encuentro, que está con nosotros para hablarnos de un problema que es muy consuetudinario en los adultos mayores, que son estas enfermedades artríticas. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Feliz año 2021, Patricia. Que papá Dios te bendiga mucho en este año. Muchas gracias. Feliz año para ti también. Patricia, ustedes en la Fundación Punto de Encuentro se encargan de orientar sobre todo a los adultos mayores y a las personas que conviven con adultos mayores, claro que sí. Háblanos un poquito de este tema de las enfermedades que tienen que ver con las inflamaciones articulares. Cuéntanos un poquito, ¿cómo crees tú que se maneja a nivel general en Chile? Mira, lo que pasa es que el tema que hoy día vamos a hablar, que es de las enfermedades que son autoinmunes, ¿cierto? Las enfermedades que son artríticas, de lo que es lo que son las articulaciones, en general atacan a una población bastante importante de la gente. Cuando uno va envejeciendo, ¿cierto? Esto se va produciendo más. De hecho, hay enfermedades que son, por ejemplo, como la artritis, también está la artrosis, ¿cierto? Que es la deformidad de la articulación, que es el desgaste de la articulación. Entonces, con el paso del tiempo, esta es una enfermedad que puede presentarse en cada una de las personas y que generalmente cuando hay un factor que está asociado a la familia, ¿cierto? Donde uno conoce que el papá de uno, el abuelito, algún familiar tuvo esta enfermedad, uno tiene las posibilidades de tener esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad que es bastante común y no siempre se empieza a detectar a tiempo y es importante empezar a trabajar con ella lo antes posible. Entonces, si uno tiene algún familiar que la tiene, sería importante el poder acudir a un médico que es especialista, que es el reumatólogo, ¿ya? Y que él te pueda, en el fondo, diagnosticar esta enfermedad. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, las personas que tienen a veces una hiperlaxitud, que significa que la articulación es muy laxa, que se puede doblar muy fácilmente, ¿cierto? Tiene que acudir, ¿por qué? Porque tiene las probabilidades de tener a la larga, cuando sea mayor, ¿cierto? Lo que es una artritis reumatoidea. ¿Cómo se evalúa esto? Por ejemplo, que si yo me puedo con el pulgar tocar acá el brazo, ¿cierto? Eso significa que yo soy hiperlaxo, significa que mi articulación cede para poder hacerlo. Ahora, esto lo hace el médico, lo hace un terapeuta, lo hace una persona que sepa del tema. No es que uno lo ande haciendo en la casa porque se puede luxar. No se vaya a romper el dedo, claro. O sea que incluso se puede quizás dar algún tratamiento preventivo. Bueno, tú eres terapeuta ocupacional, sabes mucho de cómo manejarla, pero ¿podría prevenirse o podría quizás retardarse la aparición si uno hace este chequeo con tiempo? Lo que pasa es que, mira, esta de partida es una enfermedad que es autoinmune, la mayoría de los casos. A veces puede también producirse por algún virus, y justo se te vaya el virus a la articulación y que te produzca la inflamación de la articulación. Pero, como tal, pensando en la vejez, ¿cierto? Esta enfermedad, si uno, en el fondo, a ver, ¿cómo tú la puedes, no es que tú puedas sanarla? ¿Cómo diagnosticarla con tiempo? La vas a tener, pero puedes retrasarla en el tiempo utilizando ciertas técnicas que son de protección articular, ¿ya? Y teniendo una vida que tiene que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, hacer deporte. El deporte siempre es un factor que es preventor. ¿Por qué? Porque cuando yo hago deporte, ¿cierto? Baja mi peso, mi actividad es más sana, muevo mis articulaciones, por lo tanto yo estoy protegiéndolas. Ahora, para protegerlas tengo que usar un calzado que sea el adecuado, porque si yo uso unas zapatillas que no son las adecuadas, por ejemplo, las zapatillas de tenis, para correr, voy a afectar mis articulaciones de la rodilla porque las zapatillas de tenis están hechas para deslizarse y no para amortiguar el peso sobre el impacto que tiene el cemento sobre las rodillas. Entonces uno tiene que usar el calzado que es adecuado para eso. Ahora, hay ciertas técnicas que era lo que yo te decía de protección articular. Por ejemplo, si yo tengo, que acá yo tengo mi ayuda, un café o un frasco, la gente ¿cómo lo abre? Así, ¿cierto? Claro, Esto es lo que hace. Sí. Cuando hago este movimiento, mira, fíjate en mis dedos, mis articulaciones. Se deforman, ¿cierto? ¿Cómo tengo los dedos? Los tengo chuecos, ¿cierto? Girado para los lados. Completamente girados por los lados. Si yo hago este movimiento, estoy deformando mi articulación. Y eso podría producir una enfermedad, o sea, una forma de deformación a la larga que se llama dedos en ráfaga, que son que los dedos apuntan como hacia los lados. ¿Ya? Así. Sí. Entonces, eso, si yo tengo problemas de artritis o tengo propensión a poder tener artritis, ¿cierto? Tengo que usar una técnica de protección articular que significa que
yo tengo que fijarme de hacer movimientos donde yo no deforme mi articulación. Claro. Entonces, en vez de abrir el frasco así, como lo estaba abriendo así, ¿cierto? Deformando la articulación, tengo que abrir el frasco así. Ok, perfecto. Cosa de mantener la orientación correcta de la morfología digital. Exactamente, no producir la deformación. Si voy a tejer a palillo, ¿cierto? Cuando yo tejo palillo, el peso del tejido y todo hace que mis dedos se deformen y además con el peso me van a doler las articulaciones. Yo creo que mucha de la gente que puede estar viendo y que teje se va a dar cuenta que cuando teje le empiezan a doler acá los nudillos, las articulaciones, por el peso del tejido, por otras cosas. Entonces uno tiene que modificar y ver cómo tomar los palillos para que esto no se produzca. No va a ser algo natural porque uno tiene que cambiar la forma de que ya lo hace, pero esto se puede corregir. Por ejemplo, también, si yo voy a tomar mi vaso de, ¿cierto?, de agua, en vez de tomarlo, ¿cierto?, así, que hago la fuerza con los nudillos o con esta parte, tengo que tomarlo así, donde no deformo mi articulación. Entiendo, se entiende bastante bien. El tema es proteger la articulación, estar pendiente. Ya uno no puede hacer las cosas porque sí, sino ser intencionales. Reconocer en cada movimiento. Esto es algo súper común, perdona, este es el último ejemplo que voy a hacer, de las dueñas de casa. Sí, claro. Cuando estrujan, ¿cierto? Mira mis nudillos, se deforman. Claro, claro. Entonces, lo mismo, y lo hago siempre con la articulación, haciendo la fuerza con la articulación más grande. Si yo lo hago así, lo estoy haciendo con la articulación de los dedos. Claro. Si yo lo hago así, fíjate, estoy ocupando las muñecas. Claro. Y si puedo... Entonces, la forma de tomar es la que te produce el evitar la deformidad y además usando las articulaciones más fuertes. Oye, y así como has mostrado ejercicios o ejemplos simples de acciones que sin pensarlo lo realizamos en la cotidianidad, sin pensar que nos estamos maltratando, debe haber miles y miles y miles de acciones que realizamos de esta misma manera y que conllevan el mismo trabajo extra para nuestras articulaciones, con lo cual estamos contribuyendo a deformarlas. Si uno se pone intencional en esto y comienza a pensarlo, va a descubrir que hay muchas cosas que hacemos que trabajan en nuestra contra. Quizás en cualquier pequeña acción, quizás en la misma forma de sostener el celular, estamos forzando las articulaciones menores. O sea, la invitación a través de estas muestras que nos has dado, Patricia, es a mirar cómo nos estamos moviendo y mirar qué movimiento estamos realizando que pueda contribuir a una mayor deformación o a una aceleración de un proceso de inflamación articular en nuestro cuerpo. Exactamente. Lo que pasa es que a ver, yo como terapeuta ocupacional tengo que trabajamos de hecho con lo que son las enfermedades artríticas, tenemos que trabajar lo que te decía, el cuidado de las articulaciones, porque además como yo tengo dolor en la articulación cuando tengo esta artritis reumatoidea, me duele, se me inflama, me cuesta moverlas en un comienzo cuando está el proceso inflamatorio en sí, porque estos son como además, te vienen como de cierta manera fases agudas, hay momentos, claro, ¿cierto?, que se agudiza la enfermedad, se inflama más y hay momentos en que esto disminuye, entonces ¿qué pasa? Ahí puedo moverme mejor. Pero cuando está en la fase aguda, la fase dolorosa, ¿cierto? Yo tengo que entonces tener mucho más cuidado con mi articulación porque muchas veces esto incluso me impide hacer actividades de la vida diaria que son actividades comunes, como yo mostraba, abrir el frasco. Sí. Si yo tuviera inflamada la articulación y me doliera, ni siquiera sería capaz de abrir un frasco de café, que es algo que uno se convierten en invalidantes, hace diariamente. Claro. Oye, entonces la idea de lo que es terapia es poder en el fondo educar a las personas para que puedan tomar estas cosas, educarlas para que puedan además hacer ejercicio, ¿cierto? Aprender a cómo movilizarse, a tener los cuidados necesarios, lo que es, por ejemplo, la movilidad articular, de todos los días, mover las articulaciones, que es cierto, mover los hombros, mover las caderas, en todo el ahí se nos frizó. Rango de movimiento, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo funcione de la manera adecuada y teniendo siempre el cuidado de cómo tomar las cosas. Muchas veces uno ve, por ejemplo, las señoras cuando van al supermercado que llevan una bolsa en cada lado, ¿cierto?, de los brazos, y entonces el peso lo lleva cargándolo sobre las muñecas. ¿Cómo es la forma adecuada, cierto? Uno tomándolo de acá, acercándolo al cuerpo, ¿para qué? Para que no haya tanta fuerza. Entonces, todo esto es una educación que uno hace sobre las personas, sobre los pacientes que tienen esta enfermedad, para en el fondo evitar mayor daño y también para prevenir en aquellas personas que todavía no la tienen o que todavía no está tan crónica la enfermedad o no está tan arraigada, para empezar a protegerla y esto evitar el daño su mayor forma. ¿Por qué? Porque si yo en el fondo no lo evito,
voy a tener que llegar un momento de tener que usar ferulaje, que son unos aparatos que se ponen en las manos que evitan la deformidad. Entonces, antes de llegar a tener que usar este aparataje, es importante tener estas técnicas de prevención para, en el fondo, tratar de no llegar a lo que es la cirugía, al aparataje que son las órtesis, las prótesis que se tienen que usar para evitar esto. Patricia, tú hablaste hace un momento de que el médico encargado de hacer el diagnóstico de la artritis es el reumatólogo. En este sentido, el diagnóstico de la artritis, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega a él? El diagnóstico de la artritis se hace a través de un examen físico, o sea, uno tiene que acudir al médico. El médico te hace algunas pruebas que eran como las que yo te estaba mostrando, ¿cierto? Ve si hay inflamación, ve si hay deformidad, ve si eres hiperlaxo, ve muchas cosas que tiene que tocar, palpar, pero además de eso a veces te mandan a hacer exámenes que son, por ejemplo, de rayos X para ver cómo está la articulación. También a veces te piden un escáner si es que hay algo que se vea mucho más grave. Y también te pueden pedir un examen de sangre donde se ve el factor reumatoideo para ver también si tienes sanguíneamente se detecta la enfermedad. Perfecto. Así como hablaste de que el ejercicio era un factor protector contra la artritis, no digamos que puede ser preventor, pero protector sí lo es. ¿Hay algún otro factor que te proteja quizás en la alimentación o que te ayude a llevar una mejor calidad de vida si ya estás diagnosticado con artritis? Sí, mira, hay algunos alimentos que en general se recomienda evitarlos. ¿Por qué? Porque lo que es las enfermedades reumáticas te producen inflamación. Y eso, en fondo, la inflamación es lo que estamos tratando de evitar. Entonces hay ciertos alimentos en que en lo posible te piden de que uno deje de dar o bajar el consumo, los niveles de consumo. Por ejemplo, las carnes rojas. Las carnes rojas irritan el estómago, ¿cierto? Producen inflamación. Entonces se pide que en lo posible uno trate de consumir lo que son pescados, lo que son proteínas que son vegetales, como la soya, como las legumbres, ¿cierto? Que son en el fondo ricos en proteínas y que uno tiende a comerlos. Otro de los alimentos que uno debería tratar de evitar, por ejemplo, son los lácteos. ¿Por qué? Porque el lácteo tiene una proteína que se llama caseína y esta hormona, ¿cierto? Lo que produce es inflamación en lo que son las articulaciones. Entonces, como uno evita lo que es la inflamación y el dolor, debería evitar entonces el consumo que sea exagerado de lo que son los lácteos. También lo que es el trigo, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas también con el trigo produce inflamación, por lo tanto uno debería tratar de comer alimentos que sean ricos en gluten. ¿Qué significa eso? Yo cambio lo que es el trigo por ejemplo, la maicena, la harina de maíz. ¿Por qué? Porque la maicena es mucho más sana y es mucho mejor para evitar la inflamación. ¿Ya? También es importante a lo mejor no consumir tanto huevo, porque el huevo lo que tiene en la yema es el ácido arquidónico. Y esto produce inflamación. Entonces hay ciertos alimentos como lo que yo te decía de cambiar algunas proteínas que son de origen animal por proteínas que son de origen vegetal, que es lo que en general se trata de que la gente trate de comer. Si pensáramos esto sería como seguir la dieta de Daniel, lo que es bíblicamente, ¿cierto? Cereales, comer lo que son legumbres, ¿cierto? Entonces esa es la dieta que uno debería tratar de que la gente coma mucho más cuando tiene estas enfermedades que son artritis. Oye, y ahora hay una proliferación muy importante de harinas sin gluten e incluso harinas que no son de trigo. Ayer, por ejemplo, encontré unas pastas en el supermercado súper ricas que están hechas a base de harina de garbanzo, por ejemplo, que son aglutinadas con harina de mandioca para evitar tanto el trigo como el maíz, porque el maíz también tiene su fama de provocar, de ser inflamatorio, también, y los azúcares en alguna proporción también. Bueno, lo que pasa es que uno debería evitar, o sea, además que estamos hablando de población que es mayor, en general para las enfermedades reumáticas, entonces uno tiene que pensar que uno ya tiene que evitar el azúcar porque la mayoría de las personas tiene algún problema, ¿cierto? Si es que no son diabéticos, tienen intolerancia a la insulina, o sea, una insulina de mala calidad. Claro. Así que ya habría que bajar los niveles de azúcar. Por otro lado, mucha hipertensión. La hipertensión es una enfermedad que además es silenciosa. Entonces mucha gente la tiene sin saber que la tiene, porque no tienes un síntoma que te diga que tú tienes la enfermedad. Claro. Entonces, hay que bajar los niveles de sal cuando uno llega, ¿cierto? Cuando uno empieza a ser mayor de edad, ¿cierto? O sea, tercera edad, tratar de bajar los índices de lo que son las sales.
O sea, también empieza nuestro cuerpo de a poco, porque esto además es una enfermedad que es autoinmune, entonces nuestro cuerpo con el paso del tiempo se empieza a deteriorar, se empieza a desgastar, porque posiblemente hayamos tenido una vida donde no nos cuidamos, ¿cierto? Comimos asado, con mucho estrés nos también. dimos mucho a todo lo que era el disfrute, claro. Y claro, a la larga esto nos va a pasar la cuenta. Claro, hay que especificarle un poco a los televidentes que una enfermedad autoinmune es una enfermedad que no tiene un origen claro, ni certero, ni seguro y que puede atacar a cualquier persona sin que haya un factor predisponente que sea obvio. O sea, le puede dar a cualquiera, es la verdad. Exactamente. A ver, o sea, hay un factor, el estrés, te quería preguntar del estrés. ¿Ya? ¿Tiene alguna incidencia en la aparición de estas enfermedades reumáticas? Lo que pasa es que el estrés siempre es un factor que en el fondo nos daña a manera interna. O sea, cuando yo no sé manejar el estrés, cuando yo no sé manejar, ¿cierto?, lo que está sucediendo en mi entorno, ¿por qué? Porque yo no tengo las herramientas para poder modificar lo que está en mi entorno, y el entorno es una forma, actúa de una forma agresiva hacia mí. Entonces esto, como yo no lo sé manejar, produce ciertos estados inflamatorios, ¿cierto?, en nuestro organismo. Por ejemplo, la gente que tiene colon irritable, ¿cierto? La gente que de repente les vienen jaquecas, ¿cierto?, por el estrés. Entonces es porque yo no sé manejar el estrés. Y el estrés también entonces nos puede afectar, en cierta manera, a que estas enfermedades reumáticas que las tenemos, ¿cierto?, que están ahí, se activen. Porque como decíamos, como es autoinmune, entonces funciona ante cualquier estresor, cualquier agente que sea en el fondo agresor, esto se gatilla. Sí. Entonces, claro, nos produce el estrés, nos puede aumentar lo que son las enfermedades reumáticas, ¿cierto? Y el sentir dolor y el sentir estas molestias, que pueden ser desde el túnel carpiano, que mucha gente también les da por lo que es actividades que son repetitivas, ¿cierto? Que son algunas enfermedades que son típicas de algunas profesiones, como por ejemplo las secretarias, que siempre tienen el túnel carpiano. ¿Por qué? Porque no tipean de la forma adecuada y todo eso. Pero esto también nos da un indicador de una enfermedad que podríamos tener y que es importante también tenerlas entonces ahí en el ojo, ¿cierto?, para poder acudir al médico cuando nos den. Ay, Patricia, qué interesante, de verdad que creo que ha sido muy útil, no solo para los adultos mayores per se, sino para las personas que cuidan a adultos mayores, entender cómo pueden apoyarlos y ayudarlos con estos dolores articulares. A veces la gente cree que el dolor es imaginario, pero no, está ahí la artritis reumatoide y todos los tipos de artrosis. Son enfermedades reales que provocan mucho dolor y que, como tú decías muy bien al principio, pueden hasta llegar a ser invalidantes y limitar los movimientos de las personas. Así que mientras mejor y más de forma más objetiva y más antes las tratemos y las enfrentemos desde la forma de vivir con ellas, creo que va a ser mucho mejor. Si alguien se quiere contactar con Patricia, está ahí su Instagram, @fundación.deencuentro, para que usted le haga más preguntas y ahí verifique cómo ella puede ayudarlos con la vida con artritis, porque esto se convierte en una forma de vivir. Exactamente. Un solo detalle que es importante como consejo para la gente: si tienen una enfermedad reumática y están con inflamación, con dolor, apliquen calor, ¿ya? Nunca el frío aumenta el dolor. Sí. Así que calor, la gente a veces usa parafina para esto. Si quieren nos pueden contactar para saber cómo usarlo, cómo manejarlo, y estamos abiertos a todas sus consultas. Súper buena la parafina para las manos, sobre todo las personas que ya están sufriendo de esta inflamación en los nudillos. Muy buena estas bañitos de parafina en las manos, y efectivamente el calor alivia muchísimo la sintomatología y también desinflama. Muchísimas gracias. Ves que hay mucho todavía que podríamos conversar contigo. A mí se me ocurren como 10 preguntas más, pero obviamente ya usted sabe, contáctela directamente. Patricia Águila, Fundación Punto de Encuentro. Gracias por habernos acompañado y gracias por tus útiles consejos. Gracias por la invitación. Señores, estamos casi